¿Y si te dijera que por 1600 años, una versión muy diferente del cristianismo estuvo oculta en un frasco bajo un acantilado aislado? Y no estamos hablando de, digamos, una traducción ligeramente diferente de la Biblia. Esta es una versión donde Dios tiene una madre. El creador de este mundo en realidad es un monstruo arrogante. El jardín del Edén fue una trampa y Jesús no sufrió, ya que en la cruz se apartó en espíritu y se burló de los romanos por creer que podían matarlo. Sé que esto suena loco, pero durante siglos la Iglesia nos dijo que ustedes, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los únicos que debemos considerar como canon bíblico. Pero en 1945, un campesino que buscaba fertilizante accidentalmente rompió una vasija de barro y desató una biblioteca. Eso mostró que las ideas sobre el cristianismo primitivo y religiones abrahámicas eran más diversas de lo que los líderes posteriores admitieron. Él encontró los apócrifos, libros que líderes de la Iglesia luego condenaron como herejía y excluyeron de las escrituras por razones obvias, forman parte de la historia de la biblioteca de Nag Hammadi si te interesan los textos religiosos antiguos, de los temas y teorías que circulaban en la región durante la muerte de Cristo. Este es el episodio para ti, así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento de religión. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Religión. Mi nombre es Mark Gañón y gracias por acompañarme. En mi tienda, cada domingo exploramos historias destacadas y polémicas de todas las religiones del mundo. Aquí, en esta tienda, disfruto profundizar en estos temas. Crecí católico, así que me interesa en qué cree la gente. Siempre digo aquí que no puedes entender a un pueblo sin entender a su Dios. De verdad amo a la humanidad y me encanta conectar con mis semejantes, tanto hombres como mujeres, en este planeta. Creo que para lograrlo hay que entender la cultura y su relación con la religión. Por eso busco saber en qué cree cada quien aquí afuera. Hoy tenemos algo interesante. Pero antes de eso, solo quiero agradecerles por ser parte de lo que estamos construyendo aquí. Campamento Religión. De verdad, ya casi llegamos a los 100,000 casi. ¿Estamos llegando o tal vez ya llegamos? No lo sé. En medio de las listas, justo donde nos gusta estar. Exactamente. Ese es mi punto ideal. ¿Sabes a lo que me refiero? No quieres ser demasiado grande, pero tampoco quieres ser demasiado pequeño. ¿Sabes qué? Cuando lleguemos a 100,000 de suscríbete, no importa. Pero por favor, no lo hagan, no me pagarán. Además, está Christos aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya fue suficiente de ti. Está bien, Christos. Te colaste ahí temprano, amigo. Te colaste temprano. Ni siquiera lo pensé, hombre. Solo escuché tu voz seductora y pensé, oh, es agradable estar en la tienda con Christos. Me alegra que hayamos superado eso. Hablamos de la biblioteca de Nag Hammadi. Quiero decir que estos textos me fascinan. Como católico y con algunos religiosos en el grupo, no los acepto literalmente. Creo que aporta una visión interesante sobre las teorías sobre la formación de la iglesia primitiva. Además, me encantan los documentos antiguos. No sé, amigos, solo sostengo algo viejo. ¿Sabes qué? Tengo un documento antiguo justo aquí. Este me lo dio nada más y nada menos que Wes Hoffe. ¿Sabes qué es esto? Este es el Códice 2 de Nag Hammadi, que contiene el final del apócrifo de Juan y el inicio del Evangelio de Tomás. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, esto es una réplica, de acuerdo, pero fue hecha a mano y creada por el legendario Wes Hoffe en persona. Sí, Wes lo hizo a mano. Consiguió papiro antiguo, creo que lo compró o lo fabricó él mismo. Ni siquiera lo sé bien. Él lo escribió a mano como hace 1500 años, increíble, toda una leyenda. No hay mejor momento para mencionarlo que hoy, mientras lo exploramos, si no sabes nada de la biblioteca de Nag Hammadi o qué es. Si piensas que es una biblioteca real con muchos libros en algún lugar, como en Cincinnati, estás equivocado. Pero no te preocupes, yo también pensaba eso y lo voy a explicar. ¿Qué son y qué contienen realmente algunas vasijas antiguas? ¿Y qué dicen los textos? ¿Qué haces con esa información? Eso depende de ti, así que comencemos sin más preámbulos. También, permíteme hacer otra aclaración. Lo siento, no soy teólogo, no soy un experto, solo soy un tipo curioso. Soy un comediante al que le gusta leer cosas y aprender en tiempo real. Mi idea es que de todos modos voy a estar aprendiendo. Voy a estar haciendo estas cosas en la comodidad de mi propia casa. Así que bien podría hacerlo con ustedes y todos podemos ser un poco menos ignorantes juntos. Entonces, si quieres entender la biblioteca de Nag Hammadi, tienes que saber que no comenzó con un equipo de arqueólogos. No inició con una idea o un plan, sino con un asesinato en 1945
En el pequeño pueblo de Nag Hammadi, el agricultor egipcio Muhammad Ali al-Saman y su hermano Jalifa pasaban una mala semana. Semanas antes asesinaron a su padre y los hermanos buscaban venganza. Dormían armados, temiendo ser los próximos. Buscan al responsable de la muerte de su padre y quieren saber quién fue. Es un lío, ¿ok? Ese día de diciembre dejaron de lado su ira y frustración. Llevaron sus camellos a los acantilados de Jabal al-Tarif para excavar sabak. Ahora, el sabak es básicamente un suelo súper rico y fértil que se encuentra en la base de la montaña y que los agricultores suelen usar como fertilizante. Así que están ahí afuera, están excavando y básicamente están usando estas picas y de repente golpean algo y está bastante duro. Los hermanos remueven tierra y hallan un tarro rojo, parecido a una olla, de unos 60 centímetros de alto. Algunas historias al principio decían que medía como 1,5 metros o casi 2 metros, pero parece que, ya sabes, son como 60 centímetros y está completamente sellado. Y básicamente es como, ya sabes, una especie de mezcla tipo asfalto que está solidificada y todo está sellado, pero tienes que recordar que él estaba aterrorizado. Para entender por qué estaría aterrorizado, debes saber que Muhammad es musulmán. Y según el folclore egipcio, así lo cree. En ese tiempo existía la idea de que estos frascos sellados, cualquier tipo de frasco antiguo sellado, podría contener un espíritu. Ya hicimos un episodio sobre qué son los jinns, pero solo en versión resumida. En el Islam existe la idea de una tercera categoría de ser en su teología. Básicamente tienes a los humanos creados de arcilla, luego tienes a los ángeles que son creados de luz, pero los jinns son creados de fuego sin humo. Esto significa que viven en un mundo paralelo junto a nosotros, con familias, sociedades, y algunos son musulmanes y otros no. Lo aterrador es que no sabes si los jinns son buenos o malos. Si liberas uno sellado en un frasco, podrías desatar una maldición. Eso te atormenta a ti y a tu familia para siempre. Muhammad, un agricultor en 1945, excava pensando que podría haber un jinn, oro o un tesoro. Así que están ahí sentados y la curiosidad les está ganando. Entonces Muhammad levanta su pico, rompe la vasija y para su asombro empieza a ver polvo y papiro, fragmentos que flotan en el aire. Por un momento piensas, ¿encontré dinero? ¿Es oro? ¿Qué es? Pero no lo es. Son fragmentos de papiro que prácticamente se desintegran en polvo. Afortunadamente para nosotros y los fanáticos de los textos antiguos, no todo se volvió polvo. Claro, los frascos no tenían monedas, pero quizá tenían algo más valioso. Básicamente eran libros encuadernados, lo que ahora llamamos los códices de Nag Hammadi. Y estaba bastante decepcionado de no haber encontrado un tesoro. Así que básicamente envuelve estos libros en su túnica y se dirige a casa. Y aquí es donde la historia pasa de ser muy interesante a ser muy oscura. Verán, Muhammad básicamente toma estos libros invaluables de 1600 años de antigüedad y luego los arroja en un montón de paja junto a su horno. Y su madre necesita, ya sabes, básicamente usar combustible para hacer pan. Y ella ve estos papeles viejos y polvorientos tirados en el suelo, así que agarra un puñado de estas hojas sueltas y las arroja al fuego, como diciendo, sí, esto es solo papel viejo que encontramos y que podemos usar, ya sabes, para cocinar nuestra comida. Es increíble pensar que nunca sabremos qué contenían esas páginas. Algunos creen que podían ser cartas de Pablo o dichos de Jesús desconocidos. Tal vez sea algún tipo de clave para entender toda esta biblioteca de las personas que la pusieron ahí y simplemente ya no existe. El caos sigue. ¿Recuerdas la enemistad de sangre? Semanas después de hallar los libros, Muhammad y sus hermanos encontraron al asesino de su padre y lo atacaron. Básicamente lo apuñalaron hasta matarlo, y esa fue la venganza que querían por su padre. Hay algunas versiones posteriores que han circulado, como rumores, que dicen que se comió el corazón del tipo. Personalmente no creo que eso sea cierto, pero ese rumor existe. Ahora, debido a este asesinato por venganza, la policía local comienza a investigar, tratando de averiguar quién lo hizo. Empiezan a allanar aldeas y casas, buscando las armas y a las personas involucradas. Pero Muhammad, como te puedes imaginar, estaba aterrorizado, ¿verdad? Él pensaba, oh, acabo de matar a este tipo, venganza. Tenía una razón, pero también teme que hallen las armas. Él sabía que si la policía revisaba su casa, hallarían esos textos antiguos y seguirían buscando hasta dar con las armas. Así que decidió, ¿sabes qué? No quiero tener estos textos aquí, voy a deshacerme de la evidencia. Le entregó los libros a un sacerdote local para resguardarlos, pero luego uno llegó al mercado negro egipcio. Se vendía por centavos, básicamente, y se intercambiaba por cosas como cigarrillos o, ya sabes, cualquier otra cosa que estos viajeros tuvieran y quisieran intercambiar.
Los códices pasaron de un sacerdote copto a un maestro de historia y luego a un comerciante de oro. Uno de ellos fue sacado de contrabando de Egipto y llegó al Instituto Carl Jung en Suiza. Al gobierno egipcio le tomó años localizar y confiscar los fragmentos. Pero cuando los eruditos finalmente se sentaron a traducir estos textos, se dieron cuenta de por qué alguien o algunas personas los habían enterrado en primer lugar. Entonces, ¿qué exactamente había en este frasco? Los libros tienen 52 textos, algunos poemas, otros llamados evangelios secretos y algunas descripciones extrañas del universo. Pero la gran mayoría de ellos, se podría decir, pertenecían a una escuela de pensamiento que podríamos clasificar como formas de cristianismo gnóstico. Ahora, si fuiste a la escuela dominical o creciste siendo cristiano como yo, puede que nunca hayas oído hablar de los gnósticos. O si lo hiciste, ya sabes, tal vez escuchaste Camp y viste nuestro episodio sobre los gnósticos y qué es exactamente la filosofía gnóstica. Pero la biblioteca de Nag Hammadi en realidad nos permite ver cuáles eran sus creencias desde una perspectiva no sesgada. Y su filosofía, honestamente, es algo así como la trama de Matrix. Así que, de nuevo, no hay una versión realmente clara y definida de lo que es el pensamiento gnóstico. Se está reformando en la era moderna con nuevas iglesias y templos gnósticos. Pero en resumen, supongo que podrías decir que la visión gnóstica del mundo es básicamente que la iglesia principal enseñaba que Dios creó el mundo, y él lo miró y dijo, esto es bueno. Los gnósticos veían enfermedades, guerras, cadáveres y niños sufriendo en el mundo. Decían que este lugar es un desastre y que un Dios bueno no lo haría, por eso buscaron otra explicación. Esto nos lleva a uno de los primeros libros importantes de Nag Hammadi, llamado El Apócrifo de Juan, el códice que saqué de Wes Hauge. Tengo la versión final, una réplica, y también se le llama la revelación secreta de Juan. Dice que el verdadero Dios es un espíritu puro, invisible y demasiado perfecto para tocar la suciedad y la materia. Pero en el reino espiritual había un ser divino llamado Sofía. Ahora, Sofía a menudo se asocia con la sabiduría, porque Sofía significa sabiduría en griego. Ahora, Sofía quería un hijo, pero cometió un error al intentarlo sin syzygy ni permiso del Espíritu Supremo. Esta es una versión resumida. Tenemos un episodio completo al respecto. El resultado de este nacimiento ilegítimo fue aterrador. Dio a luz a una bestia deformada llamada Yaldabaoth, o el Demiurgo. Sofía, avergonzada de su hijo ilegítimo, lo expulsó del reino divino y lo ocultó en una nube. Yaldabaoth era poderoso, robó poder divino de su madre al provenir de este linaje de Dios-diosa. Yaldabaoth vio la oscuridad vacía, se sintió solo y dijo, «Yo soy Dios, no hay otro aparte de mí». Ahora los gnósticos dirían algo como, «Oye, esto es bastante similar, ¿verdad? Porque literalmente en el Antiguo Testamento, en Isaías dice, «Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay Dios». Los gnósticos intentan entender esto. Ya sabes, estos textos, este Antiguo Testamento que circula y están tratando de encajarlo con su visión del mundo y todo el sufrimiento que ven a su alrededor. Los gnósticos afirman que el Dios del Génesis, celoso y que pide sacrificios o inundó el mundo, no es el verdadero Dios, sino obra de un Dios menor. Y esto literalmente es solo un error cósmico creado por esta chica llamada Sofía que quería tener un hijo. Yaldabaoth es creado y luego crea el mundo físico donde vivimos. Sé que suena loco, pero esa es la tesis de la teología gnóstica. Los humanos existen casi como esclavos en este simulador, pero aquí hay un giro. Cuando Yaldabaoth creó a Adán, Sofía, la madre, engañó en secreto a Yaldabaoth. Ella sopló su propio espíritu divino en Adán. Aunque el falso Dios creó nuestros cuerpos, nuestras almas vienen del verdadero Dios, lo que los gnósticos llaman la chispa divina. El gnosticismo prioriza la ignorancia sobre el pecado. En estos textos, lo importante no es el pecado, sino la ignorancia. Ellos piensan que vivimos dormidos como robots de carne, pero llevamos una chispa divina y olvidamos quiénes somos. Creemos que solo existen nuestros cuerpos y el mundo material, pero en realidad servimos a un creador enojado. Ellos también creen en Jesús, pero en estos textos Jesús no muere por nuestros pecados ni nos redime. Él es un mensajero del verdadero reino, de los dioses realmente buenos, no de Yaldabaoth, el Demiurgo. Jesús está aquí para despertarnos y darnos conocimiento, por eso se les llama gnósticos. Jesús nos da gnosis para escapar de la matriz de Yaldabaoth.
Estas ideas chocan fuertemente, obviamente, con la doctrina de la Iglesia, y sinceramente no puedes creer en ambas al mismo tiempo. Si el Dios bíblico es un villano y tú eres divino, el cristianismo tradicional pierde sentido. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice el texto? ¿De dónde viene esto? Tal vez, el texto más famoso encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi se llama El Evangelio de Tomás. Este es el libro que realmente volvió locos a los estudiosos, porque, a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no tiene narrativa. Lo llaman un evangelio de dichos. No hay Belén, milagros, crucifixión y resurrección, solo empieza con una línea, dice. Estos son los dichos secretos que el Jesús viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. ¿Quién es Dídimo Judas Tomás? Nadie lo sabe. Dídimo significa gemelo en griego, por lo que podría ser Tomás, el gemelo. Nadie está completamente seguro, pero básicamente todo esto son literalmente 114 dichos uno tras otro. El Jesús del Evangelio de Tomás es muy distinto al de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es casi más zen, casi más como oriental, se podría decir. En la Biblia, Jesús habla sobre el reino de Dios que vendrá al final, cuando Dios gobierne. Pero en el Evangelio de Tomás, Jesús dice que el reino ya está aquí. Los humanos son demasiado ciegos para verlo. Dicho 113, los discípulos preguntaron cuándo vendrá el reino. Jesús respondió, no vendrá esperándolo. No se trata de decir aquí o allá, el reino del Padre está en la tierra, pero los hombres no lo ven. Él básicamente está diciendo, dejen de esperar el apocalipsis, dejen de esperar el fin de los tiempos, dejen de esperar a un Mesías y dejen de mirar al cielo. Dios está aquí, en la tierra, el aire y en ti. Esto es considerado herético en el cristianismo, islam y la mayoría de religiones abrahámicas. Esto se relaciona con la filosofía oriental y el hinduismo. La idea de que hay una chispa divina en nosotros accesible mediante meditación. También está Psalm 77, la línea más famosa de la biblioteca. Jesús dice, yo soy la luz sobre todo, soy todo, de mí todo surgió y a mí todo llegó. Parte la madera y estoy, levanta la piedra y me hallarás. Esto es lo que algunas personas llaman panteísmo, que es la creencia de que Dios no está en una sola figura, sino que es literalmente la conciencia que sostiene todo el universo mismo. Si partes madera y no ves termitas, hallas a Dios y compruebas que está en todo. Esta idea se repite en mucha filosofía oriental, como el sintoísmo de Japón, que habla de los kami. Las montañas y las tormentas tienen un espíritu del Creador. En última instancia, dentro de eso y dentro de todas las personas, tenemos este tipo de espíritu, esta chispa que existe en la humanidad y en todas las cosas. Obviamente a la iglesia no le gustaba esto, ¿verdad? Vas a la iglesia para encontrar a Jesús y tomas la Eucaristía y ya sabes, si Jesús básicamente está en todas partes y Dios, ya sabes, se encuentra en todas las cosas. Eso le resta importancia a lo que hacía la iglesia primitiva en ese momento. Esta creencia radical nos lleva a uno de los textos más controvertidos de la biblioteca de Nag Hammadi. Este es el Evangelio de Felipe. Durante siglos, muchos han dicho esto, incluidos críticos de la Iglesia. La Iglesia redujo el estatus de María Magdalena, afirmando que era una prostituta. Los textos de Nag Hammadi a menudo la sitúan por encima de los discípulos hombres. Incluso hicimos un episodio sobre el Evangelio de María Magdalena y su contenido. Las supuestas enseñanzas secretas que Jesús le compartió y sus acciones para elevarla. Ahora puedes revisarlo. Es un episodio diferente, pero ahora mismo nos estamos enfocando en el Evangelio de Felipe. Dato curioso, este libro inspiró a Dan Brown para El Código da Vinci. Felipe llama a María Magdalena quinonos de Jesús, palabra griega que puede significar pareja, compañera o esposa. Esto es apócrifo, pero así aparece en este texto. ¿Lo escribió Felipe? ¿Quién sabe? Así lo llaman ahora según el texto. La compañera del Salvador es María Magdalena, a quien Cristo amaba más que a los demás discípulos y solía besarla en la boca con frecuencia. Ahora, antes de que nos volvamos locos, tenemos que abordar una cosa. Hay un agujero en el papiro justo donde dice boca, así que literalmente dice solía besarla y luego podría ser frente, no se sabe. Se cree que la palabra faltante es boca por la gramática y contexto, pero el texto está dañado y nadie lo sabe con certeza. También pudo haber sido su mano. Sin importar el lugar de los besos, los discípulos hombres estaban celosos según el texto. El resto de los discípulos se sintieron ofendidos por eso y expresaron su desaprobación, solían decir, o le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros?
Jesús les respondió con un acertijo, dando a entender que María comprende la luz mejor que ellos. Los filósofos gnósticos modernos y quienes interpretan estos textos literalmente dirían eso. Esto muestra que los primeros cristianos daban a las mujeres roles espirituales destacados que la iglesia posterior intentó borrar. No estoy de acuerdo, pero de ahí surge esa idea. Si buscas el texto más anti-iglesia de la biblioteca de Nag Hammadi, revisa el Apocalipsis de Pedro. Todos conocemos la crucifixión, base de la fe cristiana. Jesús sufre y muere en la cruz. Su sacrificio salva a la humanidad. Algunos textos gnósticos niegan que el Cristo divino pueda sufrir físicamente otra vez. Así piensan los gnósticos. Si Cristo es el mensajero del Espíritu Supremo, la mónada o Dios Supremo, y viene a la tierra, ¿cómo podría este espíritu tener forma física? ¿No lo haría eso igual a la creación del demiurgo? Así que, básicamente, intentaron inventar una historia para cuadrar ese vacío. El narrador ve la crucifixión de Jesús, lo clavan en la cruz, pero también observa a otro Jesús de pie y flotando sobre la cruz, y, literalmente, riéndose de todo el evento. Y el narrador pregunta, «Señor, ¿quién es este, el que está feliz y riéndose en el árbol? ¿Es otro a quien clavan pies y manos?» El Salvador respondió, «Él, a quien viste en el árbol, está feliz y riendo. Este es el Jesús viviente, pero aquel a quien le clavan los clavos en las manos y los pies es su parte carnal. ¿Quién es el sustituto avergonzado que existe en su semejanza? Esto se llama docetismo. La creencia de que Jesús no tenía un cuerpo físico real, que no era completamente humano, o que el Espíritu Divino básicamente dejó el cuerpo antes de que comenzara el dolor. El texto dice que los romanos creyeron ganar al matar a Jesucristo, pero el verdadero Jesús estaba ahí, riéndose de ellos. Puedes matar la carne, pero no el espíritu. Este versículo es controversial, no aceptado por el cristianismo tradicional, pero aparece en los códices de Nag Hammadi. Ahora hay un texto más del que tenemos que hablar porque, sinceramente, no se parece a nada más en el mundo antiguo. Se llama El Trueno, Mente Perfecta. Es un poema narrado por un poder divino femenino y, sinceramente, es fascinante. Este poder divino femenino se describe a sí mismo en el texto diciendo, porque yo soy la primera y la última, yo soy la honrada y la despreciada, yo soy la prostituta y la santa, soy esposa y virgen, madre e hija, soy el silencio incomprensible cuya memoria es frecuente. Una afirmación bastante audaz. Dice que es todo, lo sucio, lo limpio, lo sagrado y lo profano. En la Biblia, las mujeres se muestran de forma muy específica. Eres, ya sabes, la ramera de Babilonia, eres malvada, o eres la madre bendita, ya sabes, la Virgen María, mujer pura e idílica, nacida de una concepción inmaculada sin pecado original. Este texto afirma que lo divino femenino está en el burdel, en el templo y en la iglesia primitiva, según los gnósticos. Los críticos dirían que la idea de una mujer empoderada, creadora, madre y diosa anterior a la creación no tiene cabida. Y, ya sabes, eliminaron ese texto por completo. Entonces, la gran pregunta es si estos libros eran tan importantes, ya sabes, para muchos de estos primeros pensadores de la iglesia, o estos primeros protocristianos que estaban en la región. ¿Por qué están en una vasija bajo un acantilado? Bueno, durante los primeros 300 años después de Jesús, el cristianismo estaba como en una especie de fase del viejo oeste. No existía un Nuevo Testamento como tal. No podías ir a un hotel, abrir un cajón y encontrar una Biblia, ni existía una iglesia organizada como hoy. Antes había pequeñas iglesias y grupos que se reunían para hablar de Jesucristo, pero no como ahora. Iglesias en Siria, Roma y Egipto podrían leer distintos evangelios como Tomás, Marcos o la segunda revelación de Juan, tratando de entender qué significa todo eso y si concuerda con su filosofía. Luego llegó el emperador Constantino, se convirtió al cristianismo y buscaba unidad, no quería muchas versiones de Jesús. Está este Jesús, y luego está este Dios, y luego está la diosa creadora femenina que creó todas las cosas. Él quería una sola religión en todo el imperio. El poderoso obispo de Alejandría impuso la decisión. Un hombre llamado Atanasio, ahora Atanasio, era un cristiano ortodoxo que creía en la resurrección, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y por supuesto en la autoridad de la iglesia. Ahora digo cristiano ortodoxo, como él, estaba mucho más en la corriente principal del cristianismo tal como se entiende hoy en día. Este tipo no era fanático de los gnósticos, ni de otro grupo que existía en esa época llamado los arrianos. Los arrianos eran un grupo de cristianos que creían que Jesús fue creado por Dios en lugar de ser Dios mismo.
Y llamó a estos tipos de todo, demonios malvados, anticristo, de todo tipo de cosas, y básicamente los etiquetó a todos como herejes. Luego, en el año 367 después de Cristo, Atanasius redactó la famosa Carta Festal, y en ella enumeró los 27 libros que aprobaba: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, todo eso. Y básicamente dijo: estos son los fundamentos de nuestra fe. Esto es lo que él llama las fuentes de la salvación. Que nadie agregue ni quite nada de ellos. Esto fue la primera vez que vimos una lista compilada del Nuevo Testamento como la actual. Pero también fue una sentencia de muerte para todos los demás libros, porque Atanasio condenó fuertemente todos estos otros textos como heréticos, diciendo que en última instancia se desviaban de la verdadera enseñanza de Jesucristo. No mostraban claramente la creación, quién es Dios, y contradecían el significado de ser cristiano. Si un libro estaba en esta lista, era herejía, y esto tenía graves consecuencias políticas. Junto a los acantilados de Nag Hammadi existía un monasterio fundado por San Pacomio. Los monjes que estaban ahí estaban técnicamente dentro de la fe cristiana principal, pero claramente tenían un interés secreto en estos textos místicos y libros heréticos, lo que podría hacer que los mataran. Pensaron que eran demasiado fascinantes para destruirlos, así que los copiaron, encuadernaron y estudiaron. Los consultaban, aunque no oficialmente, ni enseñaban a sus congregaciones o a quienes buscaban información. Solo querían saber, pero cuando los obispos ordenaron canonizar ciertos textos, limpiaron la biblioteca. Estos monjes enfrentaron una elección: queman los libros que aman o desobedecen al obispo y los guardan en una biblioteca secreta en algún lugar. Eligieron otra opción. Juntaron los textos prohibidos y los sellaron en un frasco pesado para protegerlos de insectos, agua y el ambiente. Y caminaron hasta la base del acantilado Jabal al-Tarif y los enterraron. Probablemente pensaron: ya sabes, vamos a dejar que las cosas se calmen y se enfríen un poco, y luego volveremos por ellos en 1 o 2 años. Los llevaremos a la biblioteca para consultarlos. Pero nunca regresaron. Tal vez los monjes murieron, tal vez se olvidaron, tal vez fueron perseguidos, nadie lo sabe realmente, pero de cualquier manera, el jarrón se quedó ahí. Durante estos imperios, el Imperio Romano cayó, surgió el Islam en Egipto, ocurrieron las cruzadas y 2 guerras mundiales. Por 1600 años, los jarrones estuvieron en el mismo sitio, escondidos en la oscuridad, ocultando esta versión herética y secreta del cristianismo que nadie había visto desde entonces. Los enterraron, hasta que un hombre ensangrentado buscó fertilizante. Hoy, los textos de Nag Hammadi están en el Museo Copto de El Cairo. Pero su descubrimiento hizo algo que cambió la forma en que muchas personas ven a la iglesia primitiva. Destruyó esa idea lineal de un cristianismo original completamente incontestado. Antes de 1945 solo sabíamos de los gnósticos por lo que escribían sus enemigos. Así que las personas que se oponían a los gnósticos, muchos de los padres de la iglesia, decían que ustedes, los gnósticos, estaban locos. Ellos dicen eso, pero es absurdo porque creemos otra cosa, como intentar entender a alguien solo leyendo. Ya sabes lo que sus oponentes, o sea, lo que sus enemigos escribirían sobre ellos. Ahora tenemos los textos originales y sabemos lo que decían los primeros gnósticos, quienes ofrecían un camino hacia la salvación muy distinto. Ahora, debo decir que los primeros padres de la iglesia que escribían en contra de los gnósticos en realidad hicieron un buen trabajo representando su filosofía. Puedes leer los códices de Nag Hammadi y ver lo que decían sus críticos. La verdad, los argumentos parecen bastante similares, ¿no? Pero lo interesante de estos textos es que presentan una versión que se trataba menos de reglas y más casi de una experiencia espiritual. Descubrir la chispa dentro de ti mismo que puede encontrarse a través del conocimiento. Ahora, como puedes ver, eso es un problema para cómo la iglesia se veía a sí misma y en lo que finalmente se convirtió el cristianismo. Y no tienes que creer lo que ellos escribieron. O sea, yo no lo hago. Puedes pensar que esta idea de Yaldabaoth es una invención loca de ciencia ficción y que los ángeles caídos son solo un mito. Pero la biblioteca de Nag Hammadi, para mí, solo muestra una perspectiva realmente interesante sobre las diferentes ideas que circulaban en la región en ese momento. Y personalmente las encuentro tan fascinantes y eso, amigos míos, es una versión abreviada de la historia de la biblioteca de Nag Hammadi. El Evangelio de Tomás tiene cosas fascinantes, como una línea extraña sobre el género. ¿Podrías buscarla? Puedes buscar algo como Evangelio de Tomás dicho sobre el género y lo encontrarás muy rápido.
Hay tantas cosas en él que te hacen decir, parece un texto antiguo por su ritmo y flujo, pero en realidad no los tiene. No coincide con lo que entiendo de los evangelios o la Biblia, pero me resulta interesante leer sobre ellos. Es como leer el Código Da Vinci, puedes entender cómo, ya sabes, obtuvieron la inspiración, cómo Dan Brown se inspiró para escribirlo, pero simplemente es fascinante leer sobre eso. ¿Tienes el versículo ahí? Entonces, el Evangelio de Tomás 114 dice, «He aquí, la guiaré para que la convierta en hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente, como ustedes, los hombres, porque toda mujer que se vuelva hombre entrará al reino de los cielos». Así que la gente está leyendo esto ahora y se pregunta, ¿este Evangelio de Tomás está hablando de personas trans? Hablaban de la comunidad LGBT, dicen, ¿de qué hablas? Puedes cambiar de género. He oído a críticos modernos de la iglesia decir, no, esto es como... Ellos dirían que es un texto satanista, inspirado por el maligno. Este tipo de mezcla andrógina de géneros es, ya sabes, completamente herética para lo que entendemos como los fundamentos de la iglesia. No soy teólogo ni experto en religión, solo me fascinan estos textos. Dicen que se necesita un especialista en estos evangelios secretos. Amon Hillman, no sé si lo conoces. Muchos comentaristas quieren a Amon Hillman. Sí, lo he visto en el podcast de Danny Jones y es muy fascinante. O sea, de nuevo, creo que algunas cosas no estoy de acuerdo con su perspectiva, pero la forma en que ve las cosas y cómo desglosa todo es impresionante. Me parece que hay algo travieso ahí, no sé qué. ¿Tuviste a Wes Hauff en Flagrant? Vayan a ver ese episodio. ¿Dijo algo de Nag Hammadi? Hablamos otra vez de eso. Él comparte mi forma de pensar, le parecen interesantes estas cosas. Escritas por, ya sabes, monjes o personas espirituales en esa época que, ya sabes, como que insertaban su propia filosofía, mezclándola con el cristianismo para crear algún tipo de cosa nueva. Pensó lo suficiente en eso como para darte una réplica. Creo que me lo dio porque le envié un episodio que hice sobre Enoch. O tal vez incluso fue sobre la biblioteca de Nag Hammadi. Cuando lo hizo fue como, sí, aquí tienes, pero creo que él de nuevo. No hablo por Wes, pero creo que él también siente una curiosidad traviesa. Los códices de Nag Hammadi I son fascinantes. Hace 1600 años estos textos circulaban, se copiaban y luego fueron enterrados hasta que alguien los halló por accidente cerca de una montaña. Una locura. Entonces, ChatGPT quiere aclarar que no es seguro que los monjes los enterraran, solo es especulación, ¿cierto? Sí, probablemente debería dejar eso más claro. Sí, eso es. La teoría es que fueron enterrados por estos monjes, pero nadie realmente lo sabe. Nadie sabe por qué estaban ahí. ¿Quién los puso ahí? Próximo episodio, monjes rebeldes. Ahora, realmente deberíamos... creo que ya hicimos los rollos del Mar Muerto, creo que sí. Hemos hablado mucho de eso, no sé si hicimos un episodio específico sobre eso, pero realmente deberíamos hacerlo. ¿Qué opinan? ¿Conocen algún dicho o fragmento del Evangelio de Tomás u otro texto que hayan leído o escuchado mencionar? ¿Alguno que valga la pena analizar? ¿Hay algo que piensen que pasé por alto o que se me escapó o tal vez que entendí mal? Por favor, dejen un comentario. Los leo todos. Si te interesa la historia, hago el campamento de historia, donde analizo sucesos históricos. También realizo el campamento Gañón con análisis profundos, con expertos de verdad, personas inteligentes, no solo comediantes como yo. Y sí, también hago el campamento de religión como lo que estamos haciendo aquí, así que si te gusta el ambiente religioso, felicidades, estás en el lugar correcto. Hacemos esto todos los domingos, así que asegúrate de comentar, dar like y suscribirte. Y una vez más, quiero darle un saludo a ese tipo. Sí. Estoy súper emocionado por eso. Leí esto en un episodio anterior, pero básicamente él comentó, creo que en el campamento de religión o en el de historia, no recuerdo cuál, pero comentó diciendo que, ya sabes, luchaba con una adicción y escuchaba el podcast para sobrellevar el síndrome de abstinencia. Y también me odiaba. Dijo que si seguía recaería. Solo quiero saludarlo, me parece increíble. No lo sé, tal vez podríamos hacer peticiones de oración, creo que estaría bien. Si alguien tiene una petición de oración que quiera compartir. Solo vas a leer oraciones. Me refiero a que si la gente quiere ponerlas en los comentarios y leerlas, o si alguien quiere orar, podría ser algo bonito. Oraciones para Guido 6WD00, ya sabes. Sigue fuerte, hermano, estoy orgulloso de ti. Y para cualquiera que esté pasando por algo similar, hay luz al final del túnel. Lee El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, es un gran libro fácil de entender, para ayudarte a sobrellevar momentos difíciles y dar perspectiva.
Sea lo que sea por lo que estés pasando, eso es algo que yo hago cada vez que atravieso un momento difícil. Me parece muy valioso. Algo en lo que siempre pienso es en darle un propósito a tu sufrimiento. Si estás sufriendo, trata de encontrar la esperanza. Busca un propósito que haga que el sufrimiento valga la pena, pues el único sufrimiento real es el que no tiene sentido. Saludos a Víctor Franklin y gracias a todos, los aprecio mucho. Estaremos aquí cada domingo. Revisen sus otros canales y si quieren verme, busquen Mark Agnon en vivo. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Paz.